¿Qué es eso? Y todavía me lo sigo preguntando hoy en día. Lo que te voy a mostrar hoy es un seguimiento que le hice a 5 cosas que grabé ese día. Lo que hice fue tomar cuadro a cuadro, una por una de esas cosas, la agrandé 6 veces a la imagen y la centré en el medio de la pantalla. El resultado es algo como esto. Lo que te quiero mostrar y lo que te quiero contar es lo que pasó ese día, además de esto que estás viendo que es la filmación, la aplicación de un filtro que te permite ver todo lo que había ahí en el aire en ese momento, que a simple vista no se ve. Fíjate acá, lo prendo, lo apago. Ese día, ese evento, al menos para mí estuvo dividido en dos partes. Está la filmación netamente y está lo que me pasó a mí, o creo que me pasó a mí. La filmación es inobjetable, ahí está. Lo que me pasó a mí es debatible, lo entiendo. ¿Y qué es lo que pasó? En 5 oportunidades. Bueno, la primera es esta. ¿Pasarías más despacio? Eso que dije en ese momento fue porque pasaban tantos tan rápido y yo no podía verlos, que fue una expresión de deseo poder ver uno lento. Y en ese momento apareció esto y yo no me di cuenta. Es un no. Por eso digo es un no, porque no lo vi. No lo vi hasta que no lo bajé a la computadora y lo chequeé. Entonces, como no me había dado cuenta que había aparecido eso, en todo lo que yo veía que iban y venían y que no podía llegar a captar bien, se me ocurrió pensar qué bueno sería si pudiera seguir a uno de estos. Que viniera uno a una velocidad un poco más lenta, más tranquilo, y que yo lo pudiera enganchar. En el momento en el que terminé de pensar eso, aparece en cuadro esto. Arriba ves el video original y en el centro está el trabajo que yo hice cuadro a cuadro, reubicarlo, centrarlo para que quede fijo en el centro de la pantalla y agrandado 6 veces el tamaño de la imagen. Mirá qué raro que es. Parece que tiene dos cuerpos unidos y como que le cuelga una cola que se mueve. Porque hay que tener en cuenta que yo tengo la cámara con el foco en la luna. Entre la luna y yo está la antena. Y esto está muy por allá, muy alejado de la antena. Y aún así pude captarlo. La cuestión es que a lo largo de todo este tiempo, de todo lo que subí, de todo lo que vi, de todo lo que filmé, me contacté con un montón de gente de distintas profesiones, distintos conocimientos, creencias, para que me dieran su opinión acerca del video. Y así como la gente es muy distinta, sus respuestas fueron muy distintas. Me dijeron que esto podía ser baba del diablo, telaraña, pelusas que salen de los árboles, que estaban volando ahí al viento, estrellas fugaces, satélites,
basura espacial. Globo meteorológico. Un paracaidista. Leo, no tengo idea. No sé. Al menos a mí no me parece que sea este en particular una nave, como uno tiende a pensar. Porque parece tener movimiento propio y no es el clásico plato volador de los que se suelen hablar. Al menos para mí. Porque esto no era lo único que estaba dando vueltas por ahí. Estaba lleno de cosas, ahí pasó otra. Durante 5 minutos pude seguir a este objeto, no sé cómo decirle, este fenómeno. Ahí pasó otra cosa. Y permitime que haga un paréntesis, porque acá en el seguimiento ahora aparece en cuadro esto. Y esto me hace acordar mucho a esto otro. Y cierro el paréntesis. La cuestión es que una vez que lo dejo de seguir a esto, lo primero que se me ocurrió pensar es, bueno, bárbaro, pude seguir uno, estaría buenísimo poder ver uno que estuviera quieto, porque así lo puedo apreciar de alguna forma. Y en el momento en que termino de pensar eso, de querer ver uno que esté quieto, aparece esto. Esto, en el lado no iluminado de la luna, estaba quieto, ahí, así. Y en cuanto yo lo encuadro, empieza a desplazarse hacia la línea que divide la zona de luz y de no luz de la luna, y va bajando por ahí hasta que termina a salir del cuadro. En ese momento apago la filmación, saco algunas fotos, reanudo la filmación, y mi cabeza no entendía nada, pero yo quería pruebas, y entonces pensé, si esto es verdad, si estoy viendo algo raro, tengo que ver algún tipo de formación extraña, algún triángulo, una formación triangular. Y apareció esto. Y la quinta cosa es, cuando me doy cuenta que pensé en lo triangular y apareció el triángulo, digo, no, esto es joda. Me están haciendo una broma. Si esto es verdad, tengo que poder seguir uno y que haga alguna cosa rara. Como por ejemplo, no sé, hacer un giro raro, alguna cosa extraña. Y en el momento en que estoy pensando eso, aparece esto que se pone detrás de la línea del cable de la antena, y ahí, en ese momento, salió disparado para arriba, de golpe, de forma tal de que lo pierdo, se me va de cuadro y no lo puedo seguir. Ahí, cuando pasó eso, que pensé, pedí ver el que giraba, giró, pedí el estático, estaba, la triangular estaba, el seguimiento estaba, mi cabeza iba a 1000, no entendía nada, no podía creer nada, trataba de ordenar mis ideas, de pensar. Yo simplemente no lo veo. Ahí levanté la vista, traté de verlos, pero no los veía, volví a mirar la cámara. No, me temblaban las piernas, no sabía qué hacer, giraba la cámara para acá, que la cámara para allá. Estaba como en blanco, y lo único que se me ocurrió hacer en ese momento, en vez de seguir filmando, lo único que se me ocurrió hacer fue apagar la cámara.
Y eso es lo que pasó. Filmé todo eso, pensé 5 cosas y esas 5 cosas ocurrieron casi al instante en que las pensé. Me cuesta aceptarlo a mí. Es raro, pero es lo que pasó. ¿Vos me podés creer o no? Pero esta es mi verdad. ¿La aceptás o no la aceptás? Es tu decisión.